Primero, agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Un gran agradecimiento a la Cámara Hondureña de la Leche, a Cale y a SAO por la invitación, por prestarnos ahí sus instalaciones también. Muy agradecidos. Cuando recibí la invitación, pues analizando un poquito cómo podíamos abordar el tema, un tema tan amplio en tan poco tiempo, y sobre todo el título, como bien lo mencionaba el compañero, usemos los antibióticos con la cabeza, ¿verdad? Es algo bien importante y retomo las palabras de mis predecesores. Lo que tenemos que buscar cada día en nuestros negocios es la rentabilidad, la sostenibilidad, ¿sí? Y esta es una pequeña parte de esa sostenibilidad en tema de eficiencia, ¿verdad? De dinero. Sin embargo, hay un tema mucho más amplio que hay que tocar y mi objetivo en este día es poder abordar ese tema, poder hacer que todos tomemos conciencia de la importancia del tema de antibióticos, no solo en tema de eficiencia monetaria, ¿sí? Sino hay un tema mucho más grande que lo vamos a ver. Así es que vamos a hablar un poquito de los antibióticos, generalidades, un poquito del tema central de usemos los antibióticos con la cabeza. Vamos entonces a abordar el tema de resistencia antimicrobiana, ¿sí? La situación actual, cómo estamos, qué esfuerzos se están haciendo sobre este tema y algunas conclusiones. Un agente antimicrobiano o un medicamento, ¿verdad? Es un tema más general, es como el universo completo, ¿verdad? Dentro de ese universo hay una pequeña galaxia que se llaman antibióticos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, dentro de la ganadería usamos una gama amplia de medicamentos. Dentro de ese universo hay una pequeña galaxia que se llaman antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Agentes antimicrobianos producidos por un hongo o una bacteria que matan o inhiben el crecimiento de otros microbios. Por ejemplo, streptomicina, penicilina, ampliamente conocidos en la ganadería, ¿verdad? Nos vamos a centrar en el uso de antibióticos. Sin embargo, toda esta información podemos aplicarla a otros agentes antimicrobianos, ¿sí? Dentro de esos tenemos antiparasitarios, tenemos antimicóticos, ¿verdad? Que también podemos incluirlos en estos grupos. ¿Quién es este señor? Alexander Fleming. Él descubrió más o menos en el año 1935 el primer antibiótico conocido por el ser humano, que fue la penicilina, ¿sí? Él observó de forma casual, él estaba haciendo crecer bacterias en un medio y de forma casual él botó una solución que contenía Penicillium notatum en uno de esos medios y observó que eso inhibía el crecimiento de las bacterias que él estaba cultivando ahí, ¿sí? Esa fue el descubrimiento, fue declarado el descubrimiento más grande del siglo XX, ¿sí? La penicilina. En 1945 se le dio el premio Nobel y descubrió y colaboró con la elaboración de muchos otros antibióticos para curar las grandes pandemias del siglo XX, ¿sí? Sífilis, gangrena y tuberculosis. Esas eran las tres principales causas de muerte en el siglo XX. Y gracias al descubrimiento del señor Alexander Fleming, pues hoy estamos aquí, nuestra población sigue creciendo, ¿verdad? Algo bien curioso es que don Alexander Fleming, antes de descubrir la penicilina, ¿saben qué utilizó para inhibir crecimiento bacteriano? El calostro bovino. Eso fue el primer ensayo que él hizo para inhibir crecimiento bacteriano, lo hizo con calostro bovino. Ahí vamos a ver más adelante por qué, pero es algo bien interesante. En 1930
pues surgió la penicilina, fueron surgiendo sulfonamidas, aminoglucósidos, betalactámicos, todas las familias de antibióticos, ¿verdad? Macrólidos, en los 70s el trimetoprim, ¿verdad? Muy conocido también. Y ya más adelante, en los años 2000, lipopéptidos y oxazolidonas. Si se dan cuenta, el desarrollo de antibióticos tuvo un auge durante los años 60, 70, pero luego hay una brecha muy grande de producción de antibióticos, ¿sí? Y es que cada día, y lo vamos a ver más adelante, los antibióticos, la producción de antibióticos viene en descenso, ¿sí? Las empresas productoras de antibióticos invierten millones de dólares en desarrollo de moléculas, de nuevas moléculas. Sin embargo, hay un fenómeno que está sucediendo que ha desacelerado ese desarrollo, ¿verdad? Y esa nueva investigación en antimicrobianos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué usar los antibióticos con la cabeza? Porque nosotros en ganadería, los primeros 3 meses de vida, usamos el 40% de medicamentos que usamos en toda la vida del animal, ¿sí? Y el otro 60% lo usamos cuando el animal ya está en producción, ¿sí? En promedio. En producción ya usamos el 60% de medicamentos. ¿En qué usamos nosotros los ganaderos? Principalmente medicamentos. El 50% de los medicamentos que usamos, lo usamos en casos de mastitis, ¿sí? El otro 35% lo usamos para enfermedades reproductivas y el otro 15% en otro tipo de enfermedades. Si se dan cuenta, la mayoría de medicamentos que usamos están concentrados en 2 causas principales. Y en engorde, el 45% lo usamos para curar diarreas, ¿sí? El 30% para problemas respiratorios y el 25% para otras enfermedades. Entonces, si se dan cuenta, en producción de leche hay 2 causas principales por las que un ganadero va a utilizar un antibiótico o un medicamento. 50% de esos casos es mastitis y el otro 35% enfermedades reproductivas. ¿A qué nos enfrentamos? La vaca no es un monogástrico, ¿sí? La condición de la vaca de tener fermentación ruminal hace que nosotros alimentemos no al animal, sino a las bacterias que están ahí dentro, ¿sí? Entonces, deja de tener un poco de sentido el hecho de que si yo tengo que cuidar a esas bacterias en el rumen y estoy metiendo antimicrobianos, lo más sensato sería que yo pueda causar un desbalance en esa microbiota ruminal que está ahí. Y eso es precisamente lo que pasa. Cuando yo abuso de un antibiótico, lo que hago es que causo un desbalance en lo que me está produciendo a mi leche, ¿sí? Que son las bacterias que están dentro del rumen. Esa es una idea central que quiero que nos llevemos el día de hoy, porque es la primera causa es lo que más nos resta sostenibilidad, es eso, ¿verdad? Yo abuso de un antibiótico y causo un desbalance en mi microbiota ruminal. Eso es así. Entonces, platicamos. El 40% de los medicamentos yo los uso en mastitis, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo buenas prácticas de ordeño? ¿Qué pasa si yo tengo medidas de higiene al ordeño? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago una evaluación de CMT a mis vacas para poder diagnosticar mastitis subclínicas y curarlas antes de que se hagan más grandes? Yo reduzco ese 40% a un 20 o a un 15% en el uso de antibióticos. Pero ¿qué hacemos normalmente? ¿Sí? Veo una vaca con mastitis, ¡pum!, va la cánula, ¿sí? Eso es lo que hacemos normalmente. Pero ¿qué pasa? Si yo invierto un poquito más en mejorar mis medidas de ordeño, mis medidas de higiene,
¿Qué pasa si yo invierto un poquito más en diagnosticar con un CMT para saber realmente qué cuartos están afectados de esa vaca y qué cuartos debo tratar? Y lo segundo, nutrición mineral. No voy a ahondar mucho en el tema de nutrición mineral porque hay una excelente charla más adelante precisamente de ese tema. Pero la nutrición mineral influye en bajar ese otro 20%. Yo podría prevenir el uso total de antibióticos simplemente previniendo, ¿sí? Y con nutrición mineral. El otro 35% que uso en enfermedades reproductivas. ¿Cuál es la principal causa de enfermedades metabólicas en el periparto? Nutrición. ¿Sí? Ya lo hablaron también mis predecesores. Si yo tengo una vaca en mala condición al parto, yo voy a tener mayor riesgo de fiebre de leche, mayor riesgo de cetosis y mayor riesgo de retención de placenta, que son las tres causas por las que yo uso medicamentos en el periparto. Entonces, si yo tengo una vaca en buena condición al parto, voy a reducir este 35% de uso de medicamentos durante ese momento, ¿sí? Solo con nutrición. Y el 25% pues se usa en otras enfermedades infecciosas. Entonces, si nos damos cuenta, el 75% de los medicamentos que yo utilizo en producción, yo puedo ahorrármelos con prevención, ¿sí? Es mucho más barato prevenir, ya lo dijeron mis antecesores, es mucho más barato prevenir que curar. Y ya vamos a ver por qué se nos complica este tema. Hay un estudio muy bonito de la doctora Johanny Pérez Báez. Ella midió el efecto del balance energético y el efecto del balance mineral y el estrés calórico en la aparición de mastitis, de metritis y de cetosis clínica. ¿Sí? Ella ya comprobó que una vaca con balance energético negativo, es decir, una vaca que yo no le estoy dando suficiente comida, tiene de 8 a 10 veces más riesgo de contraer mastitis clínica y cetosis. Una vaca que tiene baja ingestión de materia seca, es decir, que yo no la estoy llenando, tiene 10 a 20% más riesgo de tener mastitis clínica. Y el estrés calórico, la mastitis clínica, se da en animales con estrés calórico por incremento del cortisol y por inmunosupresión inducida por cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Cada vez que yo estoy estresado, mis niveles de cortisol aumentan. Una vaca en estrés calórico, por eso se llama estrés calórico, sube sus niveles de cortisol muy altos, baja la producción, baja su sistema inmune y esa es la puerta de entrada para bacterias. Voy a retomar las palabras del doctor. La importancia del calostro. ¿Qué aporta el calostro? Aparte de todo lo que ya sabemos, ¿sí? Que es la primera fuente de vacunas, de inmunidad, aporta células linfoides, macrófagos, linfocitos, células que atacan patógenos, ¿sí? Pero aparte de eso, ya se ha demostrado que el calostro es una fuente de microbiota benéfica que pobla el rumen, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos normalmente? Nace el ternero y ¡pum! 1 ml de antibiótico por si las dudas, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros mismos atacando la microbiota benéfica que puede desarrollarse en el rumen al meter antibióticos sin que el animal esté enfermo, ¿sí? Aparte de eso, aporta lactoferrina y lisocimas. Estas son dos enzimas que metemos al cuerpo a través del calostro o podemos producirlas nosotros, que están siendo ya investigadas como alternativas a antibióticos para atacar bacterias.
Ya hay muchos estudios de programación fetal, se llama. Es decir, cómo influye la alimentación de la madre en el tipo de calostro que produce y en el tipo de defensas que ese calostro va a transmitirse al ternero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me espero y no doy el calostro en la primera hora de vida? Es el nivel de inmunoglobulinas, el nivel de microorganismos ahí presentes en ese calostro va disminuyendo. Si yo me espero 6 horas, más o menos va por la mitad, y si me espero a las 12 horas, ya casi no va nada de inmunidad en ese calostro, ¿sí? En 24 horas ya es leche casi normal. Entonces estamos dejando ir, ahora al calostro le dicen oro líquido, ¿verdad? Está siendo utilizado como nutracéutico también para el cuidado del cutis, la belleza corporal. Y como les mencionaba, el mismo Fleming lo utilizó como el primer inhibidor de crecimiento de bacterias. Entonces, asegurémonos que nuestra ternera esté mamando suficiente calostro y calostro de buena calidad, ¿sí? Y en el tiempo adecuado. Esa es la base para que después esa vaca pueda expresar los genes adecuados para protegerse contra bacterias nocivas. Ya hay varios estudios, hay un par de estudios no publicados que tratan de la expresión genética de vacas adultas que fueron alimentadas con calostro adecuado versus vacas adultas que no fueron alimentadas con suficiente cantidad o calidad de calostro, y cómo esa diferencia actuó en su expresión genética contra bacterias patógenas en la incidencia de mastitis, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema del calostro. Asegurémonos que nuestras terneras, que van a ser las vacas del futuro, como bien lo decía el doctor, estén ingiriendo la cantidad adecuada de calostro. Diarreas, la otra causa por la que utilizamos medicamentos. La mayoría de causas de diarrea son prevenibles o no necesitan un antibiótico, ¿sí? Yo cambio de forraje, el animal tiene diarrea, no tengo por qué darle un antibiótico, ¿sí? Yo cambio de alimento, le hago cambio de fase de alimento o me cambio a otra casa comercial, el animal va a tener diarrea, no tengo por qué darle un antibiótico. El exceso de carbohidratos, yo tengo una dieta muy alta en azúcares o en carbohidratos, el animal va a tener diarrea, no tengo por qué darle un antibiótico. La falta de fibra. Hablemos un poquito del periodo de retiro en leche, ¿sí? Cada uno de ustedes debe también ser consciente de que producimos proteína para consumo humano, ¿sí? Y cada uno de los productos que utilizamos tiene un tiempo de retiro en leche. Probablemente ustedes se los miden en los creles para recibirles la leche, pero cada uno de nosotros también debe ser consciente de ese hecho, ¿no? Que estamos produciendo un alimento para consumo humano. Este fue un estudio donde se midieron leches de diferentes países. En la mayoría de países se encontró o se detectó restos de antibióticos, ¿verdad? Perdón. ¿Qué antibióticos usamos mayormente en Latinoamérica? Tetraciclinas, sulfonamidas, macrólidos, ¿sí? Y este es un estudio de mi pueblo, de Chiquimula. Medimos la leche de 225 lecherías y en el 48% se encontró betalactámicos, en el otro 34% aminoglucósidos y en el otro 16% tetraciclinas, ¿sí? En un 2% no se detectó. Imagínense, es gente que entrega leche a la industria,
¿sí? No es gente que no le miden la leche, es gente que le entrega leche a la industria. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo no tomo conciencia como ganadero del riesgo potencial que tengo de introducir leche de vacas que han sido tratadas con antibióticos, pues probablemente lo voy a hacer y voy a entregar esa leche, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Don Alexander Fleming dijo: no es difícil producir microbios resistentes a la penicilina. Podría venir un tiempo en que la penicilina pueda ser comprada por cualquier persona en una tienda. Entonces existirá el peligro de que la gente se autoadministre dosis bajas y exponga a los microbios a cantidades no letales de este fármaco que los vuelvan resistentes. Él en 1945 ya sabía que las bacterias podían volverse resistentes a los antibióticos, ¿sí? Y desde ese momento empezó a medirse la resistencia y a crearse nuevos medicamentos para combatir esa resistencia. Sin embargo, año con año, conforme se van descubriendo los mecanismos de resistencia de bacterias y se desarrollan nuevos fármacos para combatir esos mecanismos de resistencia, la bacteria, que es para mí el ser más inteligente del mundo, encuentra otro mecanismo para burlar ese invento que se hizo para combatir la resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, la penicilina fue descubierta en el 41, en el 42 ya había un Staphylococcus aureus resistente a penicilina, ¿sí? Y el Staphylococcus aureus es el bicho número 1 implicado en la mastitis, ¿verdad? ¿Cómo crean resistencia a los antibióticos? Tienen varias formas de hacerlo. Uno es que desarrollan procesos celulares para alejar al bicho de la membrana celular. Pueden destruir al antibiótico con enzimas. Pueden restringir el acceso a la bacteria. Tienen bombas que pueden sacar al antibiótico también de la bacteria, o pueden cambiar el sitio de anclaje del antibiótico a la bacteria para que no funcione. Y estos se llaman mecanismos de resistencia. Esta resistencia se transmite de una bacteria a otra a través de los elementos genéticos móviles. Estos son 3, los plásmidos, transposones y fagos. ¿Cómo lo hace la bacteria? Una bacteria puede transmitir horizontalmente, es decir, si entra en contacto con otra bacteria en el medio, puede transmitir este mecanismo de resistencia. Y eso es lo que da más miedo y lo que más preocupa, ¿sí? Porque si yo tengo una bacteria resistente, por ejemplo a penicilina, esta bacteria puede enseñarle a otra cómo volverse resistente a esa misma penicilina, ¿sí? A través de esos fagos, que se llama transducción, estos genes se transmiten de una bacteria a otra. A través de conjugación, los genes resistentes son transferidos a través de una conexión entre sus membranas celulares y una transformación, que los genes resistentes son liberados al medio de bacterias que mueren y ese material genético es introducido a una nueva bacteria. Entonces las bacterias tienen capacidad de transferir esta información de una a otra, ¿sí? Y esto era lo que hablábamos. Este es el comportamiento de las nuevas drogas aprobadas en Estados Unidos de 1980 a 2015. Si se dan cuenta, en 80 hay una baja sostenida en producción de antibióticos. ¿Por qué? La industria ya se dio cuenta de que es más caro investigar que producir nuevas drogas, ¿sí? Entonces está gastando más dinero en investigar cómo combatir las bacterias resistentes que lo que está ingresando por producir nuevas drogas. Entonces cada vez tenemos menos opciones de antibióticos disponibles en el mercado. Ya se habla entonces de la era
post-antibiótica, ¿sí? El siglo XX y el presente, nosotros vivimos en la era antibiótica. Con eso combatimos bacterias. Ahorita ya se habla de la era post-antibiótica. ¿Por qué? La OMS calcula que para 2050 la resistencia antibiótica va a ser la causa número 1 de muerte en humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo los países? ¿En qué momento estamos? Se está categorizando ya los antibióticos para uso humano, para uso veterinario, en categorías A, B, C, D, según el riesgo que tengan de producir resistencia y según la afección que puedan tratar. Por ejemplo, los antibióticos de categoría A no están autorizados como medicamentos de uso veterinario y no deben usarse en animales, ¿sí? Por ejemplo, todos los países de Unión Europea ya tienen esta regulación. Estados Unidos a partir de junio ya tiene esta regulación y eso es algo que viene en oleada hacia acá. Imaginen un mundo en que ya no sea posible tratar las infecciones y las enfermedades de animales, humanos y plantas, ¿sí? Pues esto, según la OMS, va a pasar en el 2050. Ya no se oye tan lejos, ¿verdad? Son 25, un poquito más de 25 años. Ya estamos en ese punto y nosotros podemos contribuir a desacelerar ese proceso. Por ejemplo, ya hay enterobacterias resistentes al carbapenem que prácticamente son infecciones ya incurables, ¿sí? Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, ya son infecciones que se consideran incurables. Ya no hay un tratamiento efectivo contra ellas. ¿Qué puedo hacer yo como ganadero? El mejor antibiótico es el que no se usa, ¿sí? Si yo no tengo por qué usar un antibiótico, lo mejor es no usarlo. Más o menos en nuestra región, en Centroamérica, yo me gasto $200 por lactancia en medicamentos, ¿sí? Si esos $200 yo lo divido en los 1.500 litros por lactancia que presentó el doctor, son más o menos 13 centavos de dólar. ¿Son qué? Como 3 lempiras, 4 lempiras por litro de leche que yo me gasto en medicamentos. Entonces el mejor antibiótico es el que no se usa. Administrar antibióticos a los animales solo cuando sea necesario y bajo supervisión veterinaria. No utilizar antibióticos para estimular el crecimiento en animales sanos. Inmunizar a los animales, la vacunación es importante para prevenir enfermedades que después tenemos que curar. Y fomentar la bioseguridad en nuestras fincas y granjas, ¿sí? La bioseguridad va a empezar a tomar mucha importancia en el sector ganadero. El día de hoy yo no conozco una ganadería donde yo tenga, por ejemplo, que cambiarme la ropa o ponerme botas de hule internas para ingresar. Yo no he ingresado a una, nunca. Pero si ustedes se dan cuenta, los productores aviares lo hacen todos los días, ese es su día a día y así evitan enfermedades. Entonces empecemos a pensar en bioseguridad, por lo menos tener un par de botas para usar dentro de la finca. Empecemos con eso. Ya hay muchos esfuerzos, por ejemplo, la Organización Mundial de Sanidad Animal ya tiene programas a niveles nacional e internacionales que combaten la resistencia a antibióticos. Probablemente en Honduras ya hay un programa de resistencia antibiótica. Hay muchos programas que se están lanzando para hacer conciencia de este tema y esto es un problema multifactorial y debemos atacarlo de todos los ángulos, ¿sí? No tienen responsabilidad solo ustedes como ganaderos, solo nosotros como industria. La responsabilidad está en todos y es un llamado también a las autoridades nacionales si están presentes, porque debemos tener los medios para que el productor diagnostique enfermedades, por ejemplo, para que el productor tenga asistencia veterinaria, ¿sí? Eso es algo que no podemos lograrlo solos nosotros. Es un esfuerzo que debe ser de todos. Es un llamado también a la industria para que al vender sus productos capacite al productor, ¿sí? Capaciten los efectos de la administración de los medicamentos, qué enfermedades puede tratar con ellos, ¿sí?
hay muchos esfuerzos que se están haciendo en este tema, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de las conclusiones y yo creo que por ahí estaríamos. Una frase ahí muy bonita: lo único constante en la vida es el cambio, ¿verdad? Entonces vienen cambios en el uso de medicamentos, vienen cambios en los productivos, vienen cambios climáticos a los que tenemos que adaptarnos, ser resilientes y siempre seguir hacia adelante. Así que muy agradecido, muchas gracias por su atención.